no hemos sabido cuidar la herencia que nos dejó. Los que en la revolución lucharon, los que en la revolución por nuestra patria lucharon, las tierras que conquistaron con las armas en la mano, el gobierno y los caciques nos las han arrebatado. Los indios que antes altivos, orgullosos de su raza, ahora son tratados como extraños por su casa. Para insultar a un paisano le gritan, no seas indio, y se sienten orgullosos de parecerse a los gringos. Nuestra cultura la han vuelto mercancía para turistas y nos toman muchas fotos, dizque para ilustrar sus revistas. Los corridos los volvieron música para borrachos y nuestros bailes folclóricos los usan para divertir gabachos. Ahora son funcionarios de manos muy delicadas los que tratan los asuntos de las tierras y las aguas. Yo no sé qué se produce sentado en una oficina, pues cuando el gallo se sienta no ponen ni las gallinas. Hasta donde estoy enterado, no es con declaraciones, ni con oficios, ni firmas, como nacen los frijoles. A lo que nos oponemos, a que nos sigan robando, el gobierno y los caciques de plano nos están matando. Sin embargo, mi general, no nos vamos a rajar, pues algunos conservamos lo merito principal. La represión nos derriba, la dignidad nos levanta. Somos pocos, es verdad, mas la historia aconseja, nos enseña que una llama incendiará la pradera. Y a cómo están los sucesos, mi querido general, habrá que seguir su ejemplo de aguerrido militar. Y resurgirá el grito que derrotó a los patrones. ¡Vive Emiliano Zapata y viva Villa, cabrones! La mayor parte de los que nos escuchan aquí, en diferentes temas, hemos visto que vivimos bajo un régimen capitalista, un modo de producción capitalista. ¿Qué es el capitalismo? Es precisamente un modo de producción, pero en este modo de producción, los medios de producción, las fábricas, las tierras, las aguas, los bosques, los yacimientos minerales tienen dueño. Entonces, en el capitalismo hay dueños de medios de producción y quienes no tenemos nada para vivir más que nuestra fuerza de trabajo. Entonces, el capitalismo en su momento superó al feudalismo y cumplió su papel histórico. Pero ahora el capitalismo se está convirtiendo en un modo de producción criminal. ¿Por qué? Porque está destruyendo vidas humanas de los pueblos. ¿Cuántos niños que se desarrollan en el capitalismo no tienen ningún futuro? ¿Cuántos niños se pierden en esta vorágine de la vida social sin ningún apoyo? Ahorita podemos ver, en el capitalismo existe un Estado y un gobierno, pero es de los opresores, es de los ricos, de los empresarios. Y vean ustedes, si un gobierno así se preocupa porque tengamos que comer diario en nuestras mesas, porque tengamos hospitales y oficinas, mientras que en Cuba, en cada barrio hay una escuela y una policlínica, y van a visitar médicos para ver si el nivel de nutrición es adecuado, y si no les falta alimento a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. En un país socialista sucede eso, y en un país capitalista cada quien sálvese el que pueda, y el que tenga medios que sobreviva, y el que no, no. Contra ese capitalismo estamos, y aquí vamos a denunciar el daño que está haciendo a los pueblos y comunidades indígenas.
El capitalismo tiene más de 500 años. Prácticamente comienza en el siglo XVI, siglo XVII. En el siglo XVIII despega como modo de producción y en el siglo XIX se consolida el capitalismo como modo de producción aberrante. Una vez que ha cumplido su papel histórico, el capitalismo debe de dejar el libre desarrollo de fuerzas productivas para que se acabe con esos engendros de riqueza acumulada. En México, ¿qué nos acaba de decir la prensa? 13 multimillonarios que duplicaron sus ganancias del 2019-2020 en esta pandemia, en esta crisis estructural capitalista, y en esta pandemia del coronavirus, que no es la causa de los males, es la destrucción de las fuerzas productivas, es la pobreza, es la miseria, es la existencia de la propiedad privada de medios de producción, lo que destruye y condena a los niños, a los jóvenes y a los adultos a vivir sin un porvenir ni un futuro inmediato. Quizá los compañeritos que ahorita nos acompañan aquí, los jovencitos, no comprendan muy bien por qué luchamos en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Pero queremos que comprendan que nuestra lucha abarca la necesidad de garantizarles un futuro en la universidad, un futuro en una carrera, ¿sí? Y con la lucha lograr que nuestros derechos se respeten. Eso es en lo inmediato. La lucha por el socialismo ahora comprende también la lucha por demandas inmediatas. No es la lucha política descarnada, es la lucha por la libertad de los presos políticos, por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en contra de los asesinatos, pero es también por la salud, por la vivienda, por la alimentación y por una educación gratuita y obligatoria, igual que una salud. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos a ir leyendo párrafos. Si surgen comentarios, lo comentaremos, y de cualquier forma tenemos que empezar a funcionar el contenido de las palabras que escuchen y esforzarse por valorar si es cierto o es mentira lo que decimos. Cuando lo que escuchamos o lo leemos no lo sometemos a un análisis previo de nuestra conciencia, pasa una cosa: no aprendemos, no vamos a comprender. ¿Sí me explico? Cuando escuchamos, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a funcionar nuestro pensamiento para comprender la idea que se nos está transmitiendo. Cuando leemos un párrafo, debemos de valorar si lo que dicen los autores o lo que dice ahí es cierto o no es cierto. Lo vamos a hacer así. El capitalismo en su fase imperialista, destructor de los derechos agrarios de los pueblos. El capitalismo en su fase imperialista incrementa su acción depredadora. En los 5 continentes, los pueblos del mundo enfrentan diversas calamidades que son consecuencia de esta política de aniquilamiento y despojo de tierras y recursos naturales. En nuestro país, desde hace décadas, nuestros bosques y selvas son constantemente arrasadas. Los mantos acuíferos, los yacimientos de minerales como oro, plata y litio son objetos de un saqueo aún muy superior al de la época de la colonia española. Nos referimos al gran saqueo de oro y plata. México y Perú fueron los primeros países a nivel mundial en la época de la colonia española productores de plata y también productores de oro. Sin embargo, ahorita el oro blanco es el litio. Está el petróleo, pero el litio va desplazando. Pero resulta que ya hay concesiones extranjeras que ya se repartieron los yacimientos de litio en Sonora y en Zacatecas, y el pueblo se va a quedar otra vez, si no lucha y se organiza, cruzado de brazos. Entonces tenemos que ver cómo se destruyen nuestras riquezas. No es posible. Somos un pueblo de 130 millones de habitantes
con una riqueza y una posición sin igual a nivel mundial. Tenemos Océano Atlántico, tenemos Océano Pacífico, tenemos selvas, lo que queda. Tenemos oro y plata, pero los mexicanos vivimos, el 90%, escuchen bien, vivimos en la miseria. Los diversos gobiernos priistas y panistas son responsables directos de esta política expoliadora y entreguista. Más de la mitad del territorio nacional fue concesionado, regalado, entregado a empresas transnacionales, canadienses, inglesas, españolas y estadounidenses. Compañías transnacionales despojan a nuestro pueblo y comunidades hasta de los manantiales de agua. El agua que tomamos y es embotellada viene de manantiales, pero no la venden. El acaparamiento de las tierras comunales y ejidales se acrecienta con cada gobierno. El neolatifundismo se reposiciona de las mejores tierras de riego. Inversionistas extranjeros las usufructúan, es decir, le sacan provecho, contando con el apoyo incondicional y entreguista de los diversos gobiernos, con lamentables consecuencias de una creciente miseria que se abate sobre las comunidades indígenas y campesinas. Los dueños del capital no dudan en llevar a cabo acciones que incrementan su riqueza. Están destruyendo las formas de propiedad comunal y ejidal, las empresas transnacionales, Coca-Cola, PepsiCo, la Bugeborn, una transnacional, Bachoco, y en Michoacán, Bristol. Entonces vamos a ver, en este siglo XXI, pese a la crisis estructural capitalista, existe un escandaloso incremento de la riqueza. Los 13 multimillonarios mexicanos incrementaron sus ganancias, en tanto que la miseria se expande en todo el territorio nacional. En las ciudades, la sobreproducción de mercancías, al no encontrar compradores de los diversos productos, provoca cierre de empresas, generando despidos masivos, condenando a millones de trabajadores a vivir en la miseria con todas sus consecuencias. Entonces, ¿cuál coronavirus? Es la crisis estructural capitalista, que es la sobreproducción, muchas mercancías que vender, pero poco pueblo que comprar, pocos, ahora sí que demandantes de esa mercancía, pocos compradores. Esto genera colapsos. Hay 10 millones de desempleados en México, 40 millones de desempleados en Estados Unidos, pero el nuevo Biden ya ordenó cifras estratosféricas de millones de dólares para impedir la protesta popular allá. ¿Cómo compran las conciencias los gringos, el gobierno gringo? En el campo la situación también se torna crítica. Para los trabajadores agrícolas, el caso más emblemático es el de los trabajadores agrícolas de San Quintín, en Baja California, que se ven obligados a vender por un pago miserable su fuerza de trabajo en diversos estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Tabasco y Guerrero. La sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena y campesina se concentra en los cultivos de exportación de frutas, fresa, arándano, frambuesa y de verduras, sobre todo brócoli, zanahoria y otros de exportación, vegetales de alto consumo a nivel mundial. En plena crisis, como dicen en los medios, se generó riqueza, creciendo las exportaciones. No obstante, los beneficiados no son para los trabajadores agrícolas. Los beneficios no son los trabajadores agrícolas, indígenas y campesinos, sino los inversionistas transnacionales que incrementaron y multiplicaron sus ganancias. Al respecto, la burguesía siempre engañará, divulgando el incremento de exportaciones como un beneficio nacional
cuando es solo un beneficio particular de la llamada iniciativa privada. Al respecto, cabe aclarar que la producción agrícola y agropecuaria es un arma de dos filos, con lo cual la burguesía incrementa sus riquezas, en tanto que oculta su voracidad con supuesto pago por la renta de parcelas ejidales y comunales. Este pago es irrisorio, pues toda vez que despoja a los indígenas y campesinos de sus tierras, los convierte en fuerza de trabajo esclava cautiva en sus lugares de origen. Ejemplo, en Lagunilla y en los pueblos vecinos de Lagunilla, rentan las tierras a empresas transnacionales y los campesinos se quedan más que con la pura ilusión de la renta de la tierra, que es irrisoria, no les dura ni siquiera un mes, pero ellos se esclavizan por varios años. Acá en la meseta purépecha, las tierras ejidales son rentadas por la Barcel, la productora de papas fritas. Entonces, casi con 2 papas llenan una bolsa y a cómo nos venden la bolsa, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ese cultivo de papas, de fresa y de arándano? Son cultivos mortales para el pueblo, porque utilizan pesticidas, agroquímicos por toneladas, para impedir que los insectos pudran la fruta. Pero allí va el veneno, y allí se envenena el agua, se envenena las tierras, se envenenan los seres humanos que entran en contacto, y consumir esas frutas no significa un signo de buena salud. Tienen que lavarlas bien, aniquilar de la fresa los restos de pesticidas para poderlas comer, con vinagre y carbonato, por decir algo. Se las comen así, pues en unos 25 años, cáncer de hígado, de páncreas sin saber. Entonces, a las empresas transnacionales no les basta destruir a los trabajadores con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, esclavizarlos y despojarlos de su única fuente de sustento, la tierra, sino que los priva siempre de ella, convirtiendo la tierra fértil en un páramo sin forma de vida alguna, aplicando sin medida productos agroquímicos que destruyen la tierra, el medio y los seres humanos. Con el vital líquido, fuente de nuestra vida, el agua, los empresarios se adueñan de manantiales, ríos y presas, privando a nuestro pueblo de este recurso vital. Las leyes, políticos de oficio, funcionarios de gobierno y Estado permiten este crimen cometido por el capitalismo y la burguesía transnacional y nacional contra el pueblo. Se pueden ver en diversas regiones del mundo la destrucción de aguas, selvas y bosques, propiciados por la ambición desmedida de las potencias capitalistas en su fase imperialista. Entonces, estamos viendo ejemplos bien ilustrativos. ¿Se acuerdan de Lagunillas y los pueblos cercanos a Lagunillas? Sí, ¿se acuerdan de las Lagunillas y los pueblos cercanos a Lagunillas? ¿Cómo están pasando ahorita las poblaciones de esos lugares sufrimiento por la falta de agua? Porque resulta que las empresas transnacionales de la fresa y del arándano, decidieron ya dedicar el 100% de agua a sus cultivos. Además de los manantiales, excavan a pozos profundos y están agotando el agua. Además, no permiten que las nubes lleven su ciclo vital de agua, sino que las bombardean con cañones, con yoduro de plata, para esparcer las nubes y no permitir que caiga la lluvia, porque según ellos, el agua natural que cae del cielo
puede llevar virus que afecten a las frutas. Pero la población de esos lugares está condenada a morir de sed, a morir de cáncer o a morir de hambre por los salarios tan bajos que pagan estas empresas a los trabajadores agrícolas. En México, el famoso programa Creando Vida, impulsado por la iniciativa privada y empresas transnacionales, pretende convertir a lo que queda de selva y bosque en fuentes generadoras de capital, incrementando la política de despojo de las comunidades campesinas e indígenas, provocando desplazamientos forzados a nivel nacional, con la política de terrorismo de Estado, con el accionar de grupos paramilitares en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, enfrentamos esta política en Chiapas, Puebla y Michoacán, con un saldo de detenidos desaparecidos, presos políticos y asesinatos. En Chiapas y en Michoacán, recuerden, en Río Florido y en el Carrizal, en enero mataron al compañero Ramiro, y antes ya habían asesinado a varios compañeros. El compañero Fidencio sigue detenido, desaparecido. Asesinan al niño Heriberto. ¿Qué es esto? Una guerra en toda la extensión de la palabra contra las comunidades campesinas e indígenas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Pero ¿por qué no pueden ya detener nuestra lucha? Porque a pesar de todo, la capacidad organizativa que tenemos impide que causen el daño que quieran. Sí tenemos en Chiapas 4 presos políticos y en Michoacán 1, pero hay organizaciones populares que tienen 90 presos en Chiapas. Hay organizaciones populares que tienen más de 30, 25, 100 asesinados. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que la capacidad de organización salva vidas humanas y preserva. Entonces tenemos que perfeccionar nuestra capacidad de organización para luchar por nuestras demandas, por nuestros derechos y por el socialismo, construyendo y protegiendo lo que construimos. Y así se estrellarán con un muro de puños levantados en base a la organización, la represión, los paramilitares y todos los grupos de choque que quieran. Eso es lo que está comprobando el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo a nivel nacional. Sí tenemos compañeros que han perdido la vida y que lamentamos, pero nuestra capacidad de organización ha impedido que no puedan dañarnos como ellos quisieran. Entonces vamos a continuar. Sin duda alguna, el capitalismo es hegemónico. No obstante, lo nuevo que arrasa con lo viejo, dialéctica, no mecánicamente, existe, crece y se desarrolla en los países socialistas, baluarte y vanguardia del proletariado y de la humanidad en general. Sin duda alguna, una parte de la humanidad cifra sus esperanzas sin dejar de impulsar la lucha por el socialismo en estos países. China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. ¿Sí? O sea, esos son los países socialistas. Pero en los otros países hay también colectividades políticas que están impulsando la lucha por el socialismo. No somos los únicos. Está en Bolivia el MAS, está en Venezuela, partidos políticos también socialistas, están hasta en los países árabes y en la ex Unión Soviética. Hay colectividades políticas, no grupos, luchando por el socialismo. ¿Por qué decimos que colectividades políticas? Porque es muy diferente a grupos. Grupos son los partidos políticos de oficio. Aquellos que se guían por el marxismo y que luchan por el socialismo, creamos colectividades políticas, formas de lucha muy superior, que se está comprobando aquí, ¿sí? El Frente en Michoacán y en varios estados está formando colectividades políticas, ¿sí? Construyendo al hombre y a la mujer nueva. La lucha contra el capitalismo
como medio de producción que destruye la humanidad y su hábitat, es un deber histórico, es un deber político, es un deber social, que en los momentos actuales nos lleva a la disyuntiva. O luchamos por transformar nuestras condiciones de existencia, organizándonos, superando al capitalismo, aniquilándolo, o la humanidad se enfrenta a un proceso gradual y continuo de destrucción. Ahora valoran todo el esfuerzo de los que están haciendo valga la redundancia, este esfuerzo de escuchar los temas y de participar en la jornada y en las que siguen. Están valorando lo valioso que son, porque escuchan, porque participan y porque llevan a la práctica. Esto precisamente nos está conduciendo en el camino de enfrentar al capitalismo salvaje, al neoliberalismo. Y vean cómo la conciencia es dialéctica. Quisiéramos que estuvieran todos los compañeros del frente aquí, pero porque están cumpliendo diferentes propósitos y tareas, está una parte, pero esta parte recae en ustedes, en nosotros, y esto es lo hermoso, lo combativo y lo que nos permite tener fe y certidumbre en esta nueva sociedad que estamos construyendo. Fíjense que es diferente. Antes las revoluciones se iban gestando y la gente no se daba cuenta, y cuando acordaban explotaba, como la revolución de 1917, ¿sí? O con escaramuzas y ahora las revoluciones socialistas modernas se van gestando con una lucha organizada en todos los niveles y con todos los sectores y con todas las formas de lucha. Y lo bueno, que dentro del capitalismo estamos construyendo formas de organización socialista. El Frente tiene que avanzar a desarrollar proyectos productivos socialistas, a desarrollar prácticas políticas socialistas, a desarrollar toda una visión de socialismo en la práctica, para que el capitalismo, con su cascarón oprobioso e infame, se desborde y truene. Pero cuando todo eso pase, con todas las formas de lucha, organizando la economía y la lucha política, vamos a quemar etapas, ¿sí?, que otros países no tuvieron la posibilidad de desarrollar. Fíjense nomás qué grandioso. Hasta ahorita podemos comprender cómo estamos desarrollando la lucha por el socialismo, cómo la estamos impulsando, con proyectos productivos también. Ahí tenemos fallas enormes, errores tremendos, todavía no logramos despegar bien, pero ya en las Huastecas y en Chiapas están avanzando en ese proceso. Aquí en Michoacán, tarde que temprano vamos a desarrollar proyectos políticos socialistas y proyectos económicos socialistas, para combinar las dos formas, ¿sí? Porque el socialismo no es pura demanda política, es demanda política más la construcción de viviendas, es demanda política más proyectos productivos, es demanda política más recursos económicos, que con los diferentes proyectos cooperativos, los que se dediquen a estos trabajos productivos tengan un salario y otra parte se integre para la lucha. El proyecto es bueno, pero nos falta más voluntad e imaginación para dar los primeros pasos. La toma de esta plaza con las artesanías y todo es un proyecto dentro del socialismo, ¿sí? Entonces, aquí la ventaja de los que somos del frente y nos dedicamos al comercio, a la artesanía, a la profesión, es que no vivimos de ello. Vivimos para impulsar la lucha por el socialismo, pero tenemos que comer, porque Lenin dice, todo proceso revolucionario empieza por el estómago, ¿sí? Si no nos alimentamos, ¿con qué fuerza vamos a enfrentar la represión? ¿O con qué fuerza vamos a enfrentar un preso político, la detención de un preso político? ¿Sí? Entonces tenemos que avanzar. Por eso les digo, la lucha contra el capitalismo como medio de producción que destruye a la humanidad y su hábitat es un deber histórico, es un deber político, es un deber social.
que en los momentos actuales nos lleva a la disyuntiva. O luchamos por transformar nuestras condiciones de existencia organizándonos, superando el capitalismo, aniquilándolo, o la humanidad se enfrenta a un proceso gradual y continuo de destrucción. Cuando la humanidad está en riesgo, el deber se convierte en un llamado a la lucha política, a la lucha ética y a la lucha moral. Elijamos nuestra trinchera de lucha. ¿Dónde queremos luchar? ¿Sí? En las universidades con los estudiantes, en las normales con los estudiantes, en el magisterio con los maestros, en las comunidades campesinas e indígenas con los campesinos e indígenas. ¿En dónde queremos construir nuestra trinchera de lucha? ¿Y qué queremos hacer? ¿Y cómo nos vamos autoimpulsando? Y que nosotros seamos nuestro propio ejemplo. Que no llegue un compañero y compañera exigiéndonos que háganle como yo, miren esto, estaría mal. Sino que cada quien tiene que encontrar la forma agradable, hermosa y feliz de luchar por el socialismo en un desarrollo integral de ser humano. ¿Sí? Si en el frente no desarrollamos una capacidad en el contexto de felicidad, ¿podremos construir con esa felicidad a otros compañeros? Si no lo hacemos así, no. Pero si lo hacemos, que convirtamos a nuestra lucha en una fuente de felicidad, pese a todo. No estaremos en condiciones de avanzar a la lucha por el socialismo. Construyámonos. Busquemos siempre la forma de dar un mejor rendimiento en la lucha política, económica, social y cultural, resolviendo todos los problemas que nos debiliten para dar esa lucha. Y no estarán cometiendo ningún pecado ni una cuestión incorrecta, no. Hay una lucha, hay un proyecto, hay un esfuerzo y hay una decisión para llevarlo a cabo. Y dentro de ello cabe la felicidad. ¿Sí? Lenin era feliz en toda la extensión de la palabra. Che era un ejemplo de felicidad. Fidel, ya no se diga con qué energía enfrentaba a los enemigos combatiendo y con qué energía se integraban las brigadas para rescatar a los náufragos por los huracanes tan terribles que azotaban a Cuba. Y todo ese sobreesfuerzo, el cuerpo se lo cobró a Fidel. A los 87 años murió, objeto de mucho desgaste. El Che también, cómo se preguntan, con el asma tan grande, los ataques de asma tan peligrosos, la imposibilidad para respirar, la falta de energía y todo lo superaba con la conciencia y en la práctica. Admirable. ¿Cómo es posible? Sin embargo, todo es posible con lo siguiente. Elijamos nuestra trinchera de lucha. Avanzar en este proceso de construcción del ser comunista que la humanidad reclama y la patria necesita. En el frente todos somos comunistas, con los errores que tengamos, ¿sí? Con las fallas, con los aciertos y los desaciertos. Nuestra primera acierto es: sí soy comunista y me asumo como tal. ¿Sí? Que otros digan, no, pero es que te falta mucho, es que cometes estos errores, es que mira estas fallas. ¿Qué nos importa? Lo que nos importa es nuestro ser comunista, como nosotros lo desarrollamos y sabemos para qué. ¿Sí? Entonces nadie más tiene el derecho, ni la ética, ni la moral para calificar si somos comunistas o no. Solo nosotros, en nuestra convicción de serlo y con nuestra práctica de lucha, vamos a demostrar que lo somos. Entonces, por eso, felicidades, porque estamos ahora sí que cumpliendo con un papel histórico de vanguardia, pese a todo, compañeros. ¿Sí? Entonces, las compañeras de Charo, los compañeros de Uruapan, los compañeros que vienen,
los compañeros que hemos podido rescatar de Santa Clara y que a veces se duermen. Bueno, aquí están bien activos. Compañeros, esto sería, si hay preguntas, si hay dudas, si hay aportaciones, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, o no le vayan a ser como un compañero que asistía a las asambleas, se dormía un rato y alzaba la mano para decir, no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, era válido. Gracias.